Es bien interesante cuando uno empieza a preguntarse qué es finalmente lo sagrado, ¿no? Es decir, lo sagrado es no solamente una dimensión espiritual, sino una dimensión ética. Cuando hablamos del arte y lo sagrado, estamos hablando de la parte del arte que es respetable en términos humanos, que vale la pena que persista, que a veces nosotros llamamos lo clásico. Y lo clásico no es aquello que va a perecer, sino aquello que va a permanecer. Y yo creo que gran parte de la sociedad contemporánea, mercantilizada, consumista, vive de mitos. Y aquí tengo una tesis que reconozco que puede ser polémica, discutible, y es que nosotros vivimos con ideas que han sido creadas a lo largo de muchos años por los sectores que buscan servirse de otros sectores, que buscan dominar otros sectores. Y entonces tenemos una conciencia que es la de otros. El fenómeno es el de una sociedad que ha perdido sus valores sagrados, digamos, ¿no? o en la cual este territorio, este espacio, es cada vez menor. Eso no te lo soluciona ninguna escuela, ninguna educación. Al contrario, ¿no? La educación tendría que ser sobre la base de esos grandes cimientos, ¿no? Que son comunes a las generaciones, porque se van transmitiendo de una generación a otra generación. En cambio, los conocimientos no, los conocimientos se van renovando, se van perdiendo unos y van siendo reemplazados por otros. Tienes que tener las dos cosas, ¿no? Lo que se va renovando y también lo permanente. Creo que esa sería una fórmula básica para una educación posible, ¿no? Yo creo que el fenómeno de las sociedades como la actual es que lo real ha ido desapareciendo. Entonces todo lo simbólico, todo lo virtual ha ido ganando cada vez más espacio. Para mí, la virtualidad que hoy día se adjudica a Internet, ¿no? Al Facebook y al Twitter y a todo eso, no es un fenómeno de ahora. Eso lo has tenido siempre. Lo nuevo, digamos, es la tecnología que te lo usa, ¿no? Y sobre la base de eso se ha ido construyendo una serie de historias y de historias en las cuales nosotros creemos, que han sido transmitidas por medios de comunicación que han sido cada vez más sofisticados, ¿no? Pero esa nueva forma de comunicación no tiene nada que ver con los sentimientos. Lo peligroso es que el solo sentir puede ser considerado antisocial o asocial, porque una sociedad de gente que se comunica solo por los intereses, aquel que hable de los sentimientos es un loco. Lo positivo es que una serie de antiguas culturas persisten, perviven y son revaloradas finalmente. Y en el último territorio de la crisis, cuando ya los científicos te van encendiendo todas las luces amarillas y rojas de la alarma, por lo menos una parte de la humanidad, la parte más pensante de la humanidad, se va dando cuenta de que esas sociedades primitivas eran primitivas en términos de primeras, pero no en términos de primarias, ¿no es cierto? Porque eran probablemente muy complejas, pero nosotros hemos hecho la leyenda falsa de que eran primarias, atrasadas, ¿no? Y hay una gran revaloración de eso, y que va paralela con la revaloración de lo espiritual, lo intangible y lo sagrado. I have walked at the interface of culture, art, and development.
all through my professional career because the art of administration in India is largely one of dealing with large landscapes. I mean, large landscapes which are inscribed by people. The life and art, necessity and embellishment, utility and beauty, they are not divorced. And so the people, they don't see themselves as different from their environment. They see themselves as part of the environment. They don't see themselves as weaver of that environment. See themselves as an integral part of the environment. Everything is alive. The soil is alive, the pebble is alive, the river is alive. You see, everything is animate. Everything is, nothing is inanimate. I have organized a lot of festivals with them. For them, festivals are not something to be staged. So these festivals are a part of the rhythm of work, rhythm of life, and rhythm of seasons. So it is all orchestrated with the movement of waters, movement of rivers, with the migration of forests and nature. So it is a kind of, so that sense of community is somehow lost. I mean, that is eroded, and that creates conflict. I could say that that yes, I mean, it is since the human being, as I see human being as the only agent of nature, which is keen on its own destruction, unlike other species which try to protect themselves. Human being seems to be blind to its own fate. It seems to feel that it can destroy all species and still survive, and including its own. And so, having, as somebody has said, that having preyed on all other species, and since there is no other species left, so the human being starts eating and consuming itself, preying on itself. So that is the phase which I see. Even in national governments and state governments, I have done a lot of governance. I have seen this phenomenon. That it is that what is called you see matsanne in Sanskrit. That a fish eating fish, the bigger fish eating the smaller fish eating the other fish. So conflict becomes a part of human life and in a competition for scarce resources. And so, if you don't have use for your hands or your eyes or your legs or your mind, and you become part of an automotive civilization, and then there is a problem, and you can be invaded by alien instincts, which are invasive and destructive, and which may have to be exercised. In fact, I mean, the predominant art in this particular time of humanity is a form of Western art, which is born in urban anxiety and alienation. And much of this art does not draw inspiration from nature. Rather, it looks at, you see, a kind of a fast vanishing and world, I mean, of nature, and also of everything becomes instantaneous, and everything becomes what should I say, invaded by immediacy, and the anxiety of an industrial civilization, industrial or it is now a kind of a bionomy, isn't it? I mean, it's no longer even a bionomy or a telenomy in which the virtual world replaces the real world, and the normal citizen becomes a netizen or a digital citizen. So, in a surveillance state, if you are not a digital citizen, then you are not a citizen at all. I mean, the divide, the mind and matter divide is a big problem even for healing. I mean, for healing of the body also, internal healing is probably more important than external healing. En los términos biográficos más elementales, vengo de una familia de origen argentino. Viví en el Perú desde los 5 años. Me formé en la adolescencia en los Estados Unidos
y han habido estadías prolongadas en otros espacios, hay una impronta de mi temprana infancia que me asocia tensamente, intensamente, con el espacio no solo físico, sino energético de esta geografía terrible y hermosa que es la que finalmente nos configura. Y esa es tal vez la relación que mi identidad tiene con la experiencia de lo sagrado. Pero más esencialmente con la emoción orgánica de pertenencia a un todo que nos involucra y nos trasciende. Lévi-Strauss tiene unos textos impresionantes donde explica que los mitos se construyen con los fragmentos rotos de los anteriores y desechados mitos. Walter Benjamin, el gran filósofo judeo-alemán, hablaba de la trituración del aura. Martin Heidegger, el filósofo existencialista nazi, hablaba del oscurecimiento del mundo, de la fuga de los dioses, de el vaciamiento de la tierra. Pierre Girard hablaba de la crisis sacrificial. Toda esta cascada de derrotas de la condición humana que la modernización va imponiendo sobre nuestras vivencias. Y siento yo que el principal acto de responsabilidad política, poética, en nuestros desangelados tiempos sin Dios, es abandonar todo subterfugio, renunciar a cualquier eufemismo y confrontar la catástrofe cara a cara. Confrontarla y resistirla, por supuesto. Aún sabiendo que probablemente es una batalla perdida, si solo podemos darle dignidad a esta circunstancia postrera que estamos viviendo, eso ya será de alguna manera una victoria. Será un triunfo para la condición humana que agoniza. Y yo creo que aquí hay que volver a los clásicos, a los protoclásicos incluso. La lectura de mayor urgencia, de más radical necesidad, incluso en términos políticos, hoy en día, es la de los místicos españoles del siglo de oro. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, la noche oscura del alma, muero porque no muero. Esas son las frases que deberían estar en todas las banderas políticas de las grandes manifestaciones populares. Esas son las reivindicaciones esenciales para una agenda genuinamente comprometida con la angustia de nuestro ser, ya no solo metafísico y espiritual, sino también muy concreto y social. Y aquí terminaría con una enseñanza de uno de los místicos mayores, uno de los pocos que en la contemporaneidad quedan, que es el padre Hugo Censi, un cura salesiano. Y él me decía a mí, como se lo ha dicho a tantos, él ya tiene más de 90 años de edad. Nada en la vida vale la pena ser iniciado si antes de comprometernos en principio con ello, no tenemos la certeza absoluta de que va a cumplir con 4 condiciones esenciales. La primera es silencio. Como acabo de explicar,
No importa qué hagamos, tenemos que tener la posibilidad de escuchar nuestros propios pensamientos. La segunda condición es el sudor. Tiene que haber un trabajo incluso físico, tiene que haber una entrega, tiene que haber un desgaste que en realidad es una ganancia de energía. La tercera condición es belleza. No importa qué es lo que hagas, entrégate entero a ello, y aunque no tengas el talento, entre comillas, o la capacidad técnica o la formación, si tu compromiso ha sido sincero, el producto, aunque no sea perfecto, va a ser bello. Pero la última y crucial condición es pérdida. Nunca hagas nada si no tienes la clara convicción de que cuando termines, algo importante habrás perdido. Esta es una lógica que hace estallar por los cielos todos los sistemas político, económico, cultural, sociales que han intentado imponerse en nuestras vidas desde que la modernidad se instaura como horizonte único para la condición humana. Ese es el sentido de radical resistencia que el horizonte de lo sagrado hoy ofrece. El silencio, el sudor, la belleza y la pérdida. A pesar de que hace mucho tiempo que no practico, yo reconozco que mi modo de ver está completamente moldeado por el catolicismo que absorbí de mis padres. De mis padres también absorbí curiosamente lo que yo llamaría la otra cultura, que es la cultura científica, esencialmente materialista. Lo sagrado para mí en ese espacio está de alguna manera rozando lo especulativo, pero la dimensión sagrada que conozco no es precisamente esa dimensión sagrada en la que, digamos, uno se despersonaliza. Para mí, la base de ese sagrado es la relación entre un tú y un yo. Y en esos términos creo que, por ejemplo, hay una resonancia particular para mí en los salmos y en una serie de textos que vienen de la Biblia, el Antiguo Testamento. Hay cosas que encuentro como ingresos a lo sagrado a partir del lenguaje. En esos términos, por eso también podría decir que muchas veces la poesía, a la que constantemente releo, que no es poesía necesariamente religiosa, aunque leo mucho San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz primero tuvo la visión y luego esa visión se convirtió en poesía. Pero luego de la poesía hay una suerte de explicación teológica de la poesía. Y si tú tomas los escritos de San Juan de la Cruz, tienes esos niveles. Ciertamente la visión es una, la poesía que persigue la visión es necesariamente algo que existe dentro de límites, pero que puede acercarse o rozar lo inefable de la visión. Y más bien el comentario teológico ya es la aplicación de la razón. La poesía para mí probablemente sea una especie de pacto conmigo mismo en el que me encuentro con lo sagrado, pero necesariamente, si he de ser absolutamente sincero, para mí lo sagrado tiene que ver con momentos que son
fugaces, al extremo en los que en el encuentro con el otro, con otra persona, de ahí es donde viene el tú y yo, se vuelve de una intensidad que resulta siendo inconmensurable ahí donde es tan precisamente finita. Y eso es algo que derrota mi entendimiento. Yo encuentro que una buena parte del arte contemporáneo es materialista y de alguna forma también reniega de lo sagrado. Sí, yo me vi muy influenciado en mi acercamiento a la contemplación en el cine a partir de las películas de Ozu, Dreyer, Bresson, Mizoguchi y un libro de Paul Schrader que se llama El cine trascendente. Sí, para mí claramente la música de Johann Sebastian Bach. Lo que ocurre es que con Bach hay una gama de intensidades que lo conducen a uno a las profundidades de la emoción, ahí donde uno de alguna forma puede ser purificado y renovado. La pintura de Vermeer para mí es un claro ejemplo de justamente la construcción de lo sagrado a partir de la experiencia cotidiana y casi el estar presente en el instante, ¿no? Una exposición que a mí me marcó mucho fue en el año 2008, Rastros de lo Sagrado, en el Pompidou. Intentaba literalmente rastrear lo sagrado a través de el mundo de saberes que compone el siglo XX. Y era en esos términos una exposición que removía profundamente la conciencia del visitante, incluso, creo yo, en el caso de tratarse de una persona atea. Cuando pienso en cultura, pienso en mis padres. Se viene mi origen, de dónde vengo, de dónde venimos. Mis padres vienen de la sierra, de Ayacucho, mis ancestros, mejor dicho, y por el otro lado tengo ancestros afroperuanos. Entonces, esas raíces son las que han latido dentro de mí siempre. Para mí la cultura se vive en la cotidianidad. Y mi cotidiano siempre ha sido muy sencillo, muy ligero, muy buscando ver lo positivo, buscando aferrarme a todo aquello que me vincula con el amor, con el cariño. Y ahí es donde encuentro lo sagrado. En el amor es que yo encuentro lo sagrado. En esa búsqueda de amor es que yo he encontrado, he buscado a Dios en las flores, en las plantas, en la contemplación. Y para mí lo sagrado es un tiempo cotidiano también, es buscar lo sagrado de las cosas de la vida. Es tratar de encontrar a todos estos dioses que están por ahí, no necesariamente un solo Dios, ¿no? El arte es una experiencia que te conecta con otro mundo, que está ahí invisible, que se presenta frente a ti y tú a veces no lo quieres ver, ¿no? Y es fantástico cuando los artistas te lo muestran y te muestran su mundo imaginal y tú te pones a contemplar ese arte y de pronto te das cuenta que en ese arte está lo sagrado. Te das cuenta que esa persona se conectó, que esa persona te ayuda a conectarte. Y cada expresión artística que he tenido en mi vida es como una vida más que tuve en un momento determinado. Es como si hubiéramos creado en conjunto un universo paralelo. Se tiene que sentir, tiene que ser parte de tu vida, ese instante en el que tú entras a un teatro a ver algo, en el que te quedas
pegado a una obra, a una manifestación artística, a un tejido, a una ceremonia, a un ritual. Eso también es arte. Para mí hay una línea muy delicada, muy delgada entre el arte, la manifestación artística, cultural de nuestros pueblos y la cultura. Para mí está en un terreno muy parecido, y lo sagrado. It's my great pleasure today to offer a few comments on the topic of art and the sacred. First, a little bit about myself. My family hails from India. My parents came to this country, to the United States from India before I was born. And both sides of my family have been devotees of Krishna. Krishna is the beautiful blue colored deity who is the speaker of the Bhagavad Gita and the supreme Godhead described in the Bhagavad Gita. In particular, we are members of the tradition known as Gaudiya Vaishnavism. This is a tradition of worship to Krishna that was taught by Sri Chaitanya 500 years ago in West Bengal, India. Chaitanya came particularly to bring about a wave of devotion to Krishna all over the Indian subcontinent, and this has now spread to much of the world as well. First of all, I'd like to say a few words on how from within the Gaudiya Vaishnava tradition, or particularly from the teachings of the Bhagavad Gita and the Upanishads, two great classics of India's spiritual wisdom, how the idea of the sacred is defined. One of the most fundamental definitions of the sacred is Sat Chid Ananda. Namely, the sacred consists of three qualities. First is Sat, or eternal, that which has no beginning and no end. The sacred is secondly Chit, or that which is conscious and aware, full of knowledge. And finally, Ananda, or blissful. The sacred is that which we all want to achieve, that is the highest human good, because it is joyful and blissful. This Satchid Ananda in the Bhagavad Gita is described as Krishna in particular. Krishna is the speaker of the Bhagavad Gita. Now, the sacred has a very close relationship to art and artistic expression. When the sacred wants to manifest to human beings, he does so through the medium of artistic expression. In other words, when Krishna wants to reveal himself through the world, to the world, he does so primarily through artistic expression. The most fundamental of this is through music. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Music is the most subtle form of all artistic expression and indeed of human communication because sound vibration is regarded in the Vedic literature as the finest of all the material elements. Sound essentially serves as the bridge between the human realm, the profane, and the sacred. And so the practice of singing and chanting, vocal and instrumental music, is a crucial part of the practice of Gaudiya Vaishnavism. And it's a wonderful way in which the sacred makes itself known through human beings. Furthermore, this then develops into other forms of artistic expression, such as dance, painting, sculpture, architecture, and so on. So first of all, the sacred reveals itself to human beings. Krishna reveals himself to human beings through the medium of art in so many different forms.
But secondly, as human beings, when we want to try to achieve the sacred level, here we are in the profane world, here we are involved in the material realm, but when we want to achieve that which is sacred, we do that through, again, primarily through artistic expression, by singing, chanting the names of God. This is known as Sankirtan. And so musical expression and painting becomes one of the most important ways in which we human beings can aspire to achieve that which is divine, that which is Sat, Chit, and Ananda. In effect, artistic expression through music and dance and sculpture and architecture becomes a window to the spiritual realm. It becomes a way for us to access that which is beyond us. And so, thus the relationship between the sacred and the profane is crucial to human expression, to happiness, and ultimately to salvation. Thank you all so very much. Namaste.